Hola a todos y a todas. Mi nombre es Santiago de los Reyes Vázquez. Soy graduado en medicina por la Universidad de Cádiz y actualmente me encuentro realizando la especialidad de medicina interna en el Hospital Universitario de Puerta del Mar, también aquí en Cádiz. Bien, el motivo por el que estoy aquí es porque en enero del año 2020 fui galardonado con el Premio a la Excelencia Académica en el área de Ciencias de la Salud por la Cátedra Ateneo Universidad de Cádiz. Bien, una vez que recibí este premio, por el que todavía estoy muy agradecido y emocionado tanto con el Ateneo como con nuestra universidad, pues fijamos el compromiso firme de dar una charla sobre el tema del trabajo fin de grado máster con el que terminé la carrera. El problema que hemos tenido es que debido a las contingencias y a la situación epidemiológica por la pandemia por COVID-19, nos hemos visto obligados a ir posponiéndolo y finalmente hemos tenido que desplazarlo de ese formato presencial, ¿no? Que luego buscaría el debate un poco y conocer las sensibilidades derivadas de este trabajo, pues a desplazarlo a una forma virtual con la esperanza al menos de que el aspecto divulgativo y de difusión pues pueda llegar a más gente, ¿no? Así que bueno, pues nos vamos a quedar con esa parte positiva y voy a proceder a presentaros este trabajo. El título de este trabajo fin de carrera fue titulado como Desigualdades sociales y mortalidad por barrios en la ciudad de Cádiz en el periodo que va desde 2002 a 2013. Este estudio fue tutorizado por el doctor don Juan Antonio Córdoba Doña y tuvo la cotutoría del profesor doctor don José Almenara Barrios. Las partes de este trabajo y en definitiva de nuestra charla son las mismas que comparten pues, cualquier estudio de investigación científica. Comenzaremos con una introducción y unos antecedentes de estado actual del tema. Pasaremos a fijar los objetivos que nos planteamos en nuestro estudio. A continuación hablaremos del material y método, es decir, de cómo se llevó a cabo el estudio y el análisis de los datos. Les prometo que intentaré ser lo más ameno posible en este aspecto. A continuación nos centraremos en los resultados y por último pues ofreceremos una serie de conclusiones y un breve mensaje para llevar a casa. Bien, en cuanto al estado actual del tema, ¿no? Y a los antecedentes, pues bien, el ser humano es un animal social, ¿no? Ya nos lo dijo Aristóteles vendiéndonos esa visión, ¿no? Del zoon politikon, ¿no? Del ser humano como un animal social y un animal político. Y por tanto el ser humano necesita el desarrollo de las sociedades. Pero a medida que estas sociedades se han ido desarrollando a lo largo de la historia, han ido apareciendo diferencias en los accesos a los recursos y a las oportunidades. Y cuando aparecen diferencias en acceso a recursos y oportunidades, también aparecen diferencias entre los grupos de esa sociedad. Pues bien, con esto ya tenemos el sustrato para que aparezca la estratificación y las clases sociales. Y cuando hay clases sociales y estratificación de clases, necesariamente aparecen las desigualdades sociales. Pero la desigualdad social no es un problema unidimensional. La desigualdad social es multidimensional o por lo menos podemos decir que tiene varias facetas. Podemos hablar de desigualdad social en el plano económico material, podemos hablar de desigualdades sociales en el plano laboral o ocupacional, aparecen desigualdades sociales en la calidad y en el acceso a la educación y quizás lo más importante, porque de ello es en lo que nosotros nos vamos a centrar, aparecen desigualdades sociales en salud. Pero cuando hablamos de desigualdad social en salud, ¿estamos hablando de una desigualdad o estamos hablando de una inequidad en salud? Pues bien, desigualdad en salud en realidad se debería hablar o deberíamos entenderla como aquella que, por ejemplo, encontramos cuando comparamos la salud que tiene un chaval de 15 años con respecto a la que tiene pues, un anciano de 85, de 90 años. Obviamente, la calidad de vida no es la misma, la salud de la que goza cada uno de ellos no es la misma y ahí sí existen desigualdades en salud, son desigualdades naturales. Sin embargo, cuando esta desigualdad es injusta, estamos hablando en realidad de inequidad en salud. ¿Y por qué decimos que es injusta? Porque podrían ser potencialmente evitables si aplicásemos medidas razonables y que además están en nuestras manos. La inequidad en salud no es un problema solamente de nuestra ciudad, no es un problema de nuestro país, no es un problema que solo existe en Europa, existe en todo el mundo, es un problema global y que siempre se expresa según un gradiente social, ¿de acuerdo? Y es que a peor nivel socioeconómico, peor estado de salud. Este problema ha sido estudiado en numerosas ocasiones por la Organización Mundial de la Salud y se han propuesto muchas medidas con mayor o menor éxito precisamente porque es algo que involucra a todos los países del mundo.
En cuanto a las desigualdades de salud o inequidades en nuestro medio, lo cierto es que la mortalidad en España, ¿vale? Por ser una variable bastante fija y bastante robusta, ha presentado una tendencia descendente en los últimos 20 años, sobre todo entre el año 1990 y el 2010. Y Andalucía sigue manteniendo cierta sobremortalidad en relación con el resto de España, pero también presenta esa tendencia descendente. Se realizó un trabajo en la ciudad de Cádiz, analizando la mortalidad desde el año 92 hasta el 2007, y se observa cómo la mortalidad va decayendo, ¿de acuerdo? De forma global a lo largo pues, de esos años, desde el 92 al 2007. Sin embargo, observamos que cuando estratificamos a la sociedad según un índice, que es el índice de privación, que en definitiva lo que hace es clasificar a los individuos en 5 niveles según su nivel socioeconómico, siendo el índice de privación 5, el IP5, pues el mayor nivel de precariedad socioeconómica, pues lo que se observa es que la mortalidad es mayor siempre cuanto mayor índice de precariedad, mayor nivel de pobreza expresan esos grupos sociales. Y eso ya se observó en Cádiz en el periodo entre el año 92 y 2007. Nosotros en nuestro estudio, ¿de acuerdo? No hemos elegido como unidad de análisis hablar de países o hablar de ciudades utilizando a Cádiz como un contexto global. Tampoco hemos querido disminuir hasta la sección censal, que es lo que se hacen en otros estudios que hemos observado en la literatura, porque las personas se identifican poco, ¿no?, con la sección censal. Y tampoco hemos querido disminuir hasta el nivel de los individuos, porque ahí perdemos cierta información relevante al contexto en el que las personas viven. Hemos elegido, por tanto, una unidad de análisis que es el barrio. Y hemos elegido el barrio porque nos va a permitir conocer los determinantes de la salud y el estado de salud e enfermedad de esas comunidades. Además, el barrio tiene un sello identitario, un signo de pertenencia de grupo. La gente se siente identificada con el barrio en el que vive, con esa sensación de pertenencia de grupo. Nos va a permitir el barrio utilizar el enfoque comunitario que es tan necesario en la atención primaria de salud, al entender el barrio como un colectivo de recursos en la toma de decisiones, es decir, la participación comunitaria. El barrio, además, nos va a permitir, en nuestro estudio al menos, utilizarlo con una ambivalencia que es favorable, porque nos va a permitir entender los factores contextuales, es decir, aquellos que dependen del barrio, del conjunto de los, y del conjunto del mismo respecto a la composición de las personas que forman del barrio, es decir, a los individuos. Nos va a permitir pues, jugar con esos dos niveles, ver el barrio en su conjunto y el nivel de vulnerabilidad que éste presenta, y luego descender a características que sean individuales o que sean de las personas. Y luego, por último, hemos elegido el barrio porque en el año 2001, que es un momento bastante cercano al punto de inicio de nuestro estudio, que empieza en el año 2003, el 78% de la población de Cádiz residía en barrios que presentaban al menos algún nivel de vulnerabilidad, según una escala que os presentaremos más adelante. Por lo tanto, en esta ocasión, el barrio nos parecía una unidad de análisis más que interesante para justificar y para comparar las condiciones de vida y también las condiciones de salud de los habitantes de nuestra ciudad. Por último, justificamos nuestro trabajo debido a que en el cuarto Plan Andaluz de Salud y también en el proyecto de salud local RELAS se hace mucho hincapié en conocer la situación de salud de los barrios de las distintas ciudades de Andalucía, con la intención de saber enfocar los puntos críticos y dónde está el problema para conseguir mejorar la salud de nuestra comunidad. Bien, ¿cuál ha sido nuestra pregunta de investigación y nuestras hipótesis de partida? Pues bien, nuestra pregunta de investigación creo que queda clara después de hablar de todo esto. Nos preguntamos si existe relación entre la desigualdad socioeconómica y la mortalidad de los barrios de Cádiz. Nosotros partimos de dos hipótesis iniciales. La primera de ellas es que existen desigualdades en la mortalidad por nivel socioeconómico por barrios en la ciudad de Cádiz, y la segunda hipótesis que nosotros nos planteamos es que las desigualdades se han debido ir reduciendo en los últimos años del periodo de estudio, desde 2002 al 2013. Pues bien, en función de esta pregunta y de nuestras hipótesis, nos planteamos los siguientes objetivos. Hay un objetivo principal, que es analizar la relación entre las desigualdades socioeconómicas y la mortalidad en los distintos barrios de Cádiz en el periodo anteriormente mencionado. Y nuestros objetivos específicos para dar respuesta a este objetivo principal han sido tres.
El primero es determinar la mortalidad general y por grandes causas, la esperanza de vida y la tendencia temporal para ambas, para todos los barrios de Cádiz en el periodo de 2002 a 2013. Nuestro segundo objetivo es evaluar las diferencias en la mortalidad general y en la esperanza de vida según la desigualdad socioeconómica y las tendencias temporales. Y nuestro tercer objetivo sería analizar la magnitud de estas desigualdades en mortalidad dentro de cada uno de los barrios. Bien, para ello, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cuál ha sido nuestro material y método? Pues bien, vamos primero a centrarnos en el tipo de estudio que hemos llevado a cabo. Este estudio podría englobarse dentro de la categoría de estudio ecológico de áreas geográficas pequeñas, en concreto utilizando el barrio como unidad de análisis conformado a partir de las diferentes secciones censales, con cortes transversales en 4 momentos de ese periodo de 12 años. Es decir, hemos analizado 4 trienios. ¿Cuáles han sido los sujetos de estudio? ¿Cuál ha sido nuestra población diana? Pues bien, hemos estudiado un total de 14.289 defunciones, de las cuales 7.328 eran varones y casi 6.961 fueron mujeres. La población total del periodo fue de un total de 1.431.091,5 personas año. Y aquí, bueno, pues tenéis el desglose entre hombres y mujeres. ¿Cuáles han sido las fuentes de información? Pues hemos partido de 2 bases fundamentales. Por un lado, hemos utilizado la BDLPA, que es la base de datos longitudinal de la población de Andalucía, de donde hemos obtenido las variables sociodemográficas y también de defunción. Y por otro lado, hemos utilizado el catálogo de barrios vulnerables que ofrecía el Ministerio de Fomento en colaboración con el Instituto Juan de Herrera, donde hemos utilizado la distribución de las áreas y barrios vulnerables, así como el nivel de vulnerabilidad urbana de los distintos distritos de la ciudad de Cádiz. Bien, ¿cuáles han sido las variables que hemos utilizado? Pues bien, nuestra variable dependiente ha sido el número de defunciones y su causa ocurridas durante el periodo de estudio en cada barrio de nuestra ciudad. ¿Y cuáles han sido las variables independientes que hemos utilizado? Pues la edad de la defunción, el sexo, el nivel de estudios del finado, el índice sintético del nivel socioeconómico, que en definitiva es un índice más que mide el nivel de precariedad económica, el nivel de vulnerabilidad urbana que hemos tomado del catálogo de barrios vulnerables del Instituto Juan de Herrera. Y luego, por último, pues los 4 trienios que hemos utilizado, ¿no? Los 4 periodos de estudio. Bueno, aquí os presento brevemente cuál era la distribución de barrios vulnerables de Cádiz según el análisis del año 2001. ¿Por qué utilizamos el del año 2001? Pues porque es el más coetáneo al inicio de nuestro estudio, que empieza en el año 2003 y no existía otro más actualizado. Pues bien, en este catálogo de barrios vulnerables, pues en Cádiz tenemos un barrio que presenta el nivel más alto, el nivel 4 de vulnerabilidad, nivel crítico muy alto, que sería el compendio de San Juan, el Pópulo y Santa María. Luego tendríamos 2 barrios que presentan un nivel de vulnerabilidad alto, que sería la conjunción de San Severiano junto con La Paz Norte y el compendio de La Viña y Los Callejones. Y luego, bueno, pues el resto de los barrios tendrían niveles 2 y 1, entre niveles medios y bajos de vulnerabilidad, y solamente tendríamos 2 barrios en toda la ciudad de Cádiz que no, o por lo menos que se escaparían de esta clasificación de vulnerabilidad, que sería tanto el Paseo Marítimo Norte, la zona de Bahía Blanca, que sería la mejor posicionada desde el punto de vista socioeconómico, y el Paseo Marítimo Sur. Bien, respecto a nuestro primer objetivo, que era determinar esa mortalidad general y por grandes causas, la esperanza de vida y la tendencia temporal, pues para el cálculo de las tasas de mortalidad general y de las específicas hemos utilizado pues los métodos típicos del cálculo. Tasas de mortalidad general relacionando el total de las defunciones por el tiempo a riesgo, y en el caso de las tasas de mortalidad específica por causa, pues el total de las defunciones de cada causa entre el total del tiempo a riesgo, ¿no? De ese concepto de personas año que se encontrarían expuestas. Y bueno, pues para cada una de las tasas lo que hemos hecho para poder facilitar la comparabilidad es ajustarlas todas según el método directo a la población estándar europea del año 2013. Para el cálculo de la esperanza de vida, pues hemos utilizado el método estándar en el que hemos relacionado el tiempo que le queda por vivir a una cohorte, que sería esta T sub X, entre el total de los supervivientes para cada estamento etario. De esa forma es con la que se consigue elaborar la esperanza de vida. En concreto, nosotros nos hemos centrado en la esperanza de vida al nacer, ¿vale? Esos famosos datos que se escuchan tanto en la tele sobre la esperanza, los años de esperanza de vida que se tienen
en los diferentes países y demás. Y luego hemos utilizado también otro indicador que sería la esperanza de vida a los 30 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué a los 30 años? Porque diferentes estudios y muchos autores consideran que a partir de esta edad, de los 30 años, digamos que los factores socioeconómicos son los que van a perdurar o por lo menos el resto de la vida o por lo menos cuando la situación socioeconómica de una persona tiende a estabilizarse. Para nuestro segundo objetivo, que sería evaluar las diferencias en la mortalidad general y en la esperanza de vida según las desigualdades socioeconómicas, hemos calculado tanto las tasas de mortalidad general y la esperanza de vida según los niveles de vulnerabilidad de los barrios. Y a continuación, descendiendo al nivel individual, hemos calculado las tasas de mortalidad general y de esperanza de vida, así como el nivel de estudio, según el nivel de estudio, tanto en los fallecidos según pues su nivel de formación, universitario, educación secundaria, educación primaria o personas sin estudios. Con esto, ¿qué es lo que conseguimos también? Pues analizar cuáles serían las tasas de mortalidad y esperanza de vida según condiciones del contexto, es decir, según el barrio, y luego cómo son esas tasas de mortalidad general estandarizadas y la esperanza de vida según características no ya del barrio y sí de los individuos que lo conforman. Nuestro tercer objetivo ha sido analizar la magnitud de la desigualdad en mortalidad comparando por barrio, y para ello lo hemos hecho mediante las razones de tasas de mortalidad. Las razones de tasas de mortalidad las hemos calculado mediante 4 modelos de regresión de Poisson que en definitiva lo que permiten es ajustar la mortalidad por diferentes variables. Nosotros hemos hecho un modelo de regresión que a su vez se divide en 4 submodelos. Un primero en el que estandarizamos solamente por la edad. Cuando hablamos de estandarizar, hablamos de igualar o de comparar eliminando las diferencias, primeras, asociadas a la edad. En segundo lugar, ajustadas no solo por edad, sino también por ese índice sintético del nivel socioeconómico. Un tercer modelo donde ajustamos por edad y por nivel de estudio. Y quizás un cuarto submodelo que es probablemente el más interesante porque es el más completo, donde además de la edad, también se ajusta por el índice sintético del nivel socioeconómico, es decir, por ese indicador de precariedad y con el nivel de estudio. Es decir, ahí se agrupan todas esas variables que son debidas a las diferencias socioeconómicas de los fallecidos. El análisis de los datos para la consecución de los objetivos lo hemos llevado a cabo con el programa Stata en su versión 13 y luego también lo hemos utilizado otro software libre que es el software estadístico EpiInfo para poder hacer representaciones cartográficas y hacer mapas que puedan visualizar y hacer de una forma más atractiva la comparabilidad de la situación de mortalidad. Bueno, no los voy a aburrir con esto, pero que sepan que todos los datos que han sido analizados atienden y se ajustan a la Ley Orgánica 15.999 de protección de datos de carácter personal y esto es garantía del secreto estadístico. En ningún momento se ha cedido información pormenorizada de los individuos ni que permita identificar a los fallecidos. Y bueno, este trabajo tuvo la aprobación por parte del Comité de Ética de la Investigación Clínica de la provincia de Cádiz y también la autorización de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud Política Social de Cádiz. Por lo tanto, bueno, pues que este estudio, con respecto a sus consideraciones éticas, cumple con todos los estándares. Bien, resultados. Cuando analizamos la mortalidad general que hemos presentado anteriormente, pues bueno, ya hemos hablado de que tenemos 14.289 defunciones, de las cuales 7.328 eran hombres y 6.961 eran mujeres. Es decir, cuando comparamos en porcentajes, pues hay un 51% de fallecidos varones con respecto a un 49% en mujeres, algo que no nos llama mucho la atención. Y que cuando estudiamos las principales causas de muerte, pues vemos que en las mujeres la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, seguida de los tumores malignos, y en tercer lugar estarían las enfermedades del aparato respiratorio. En el caso de los hombres, la principal causa de mortalidad son los tumores malignos, seguida de las enfermedades cardiovasculares, y en tercer punto en este ranking macabro, pues estarían las enfermedades del aparato respiratorio. En cuanto a las tasas de mortalidad general, pues bien, vemos que a lo largo de los trienios, tanto para hombres como para mujeres, las tasas de mortalidad van disminuyendo. De hecho, existe un descenso relativo anual en el caso de los hombres de un 1,20% cada año y en el caso de las mujeres de un 0,83%. Se puede ver que la mortalidad en los varones es bastante mayor que en las mujeres, pero esto es un patrón bastante global en todo el mundo.
nos quedamos con el mensaje de que esa tendencia a lo largo de los trienios de estudio pues es descendente. Cuando nos centramos en causas más específicas, pues bueno, no he venido aquí a presentaros todas las tasas de mortalidad específicas por grandes causas, pero hay una muy específica que sí nos llamaba la atención remarcar y traer aquí, y son las tasas de mortalidad específicas por cáncer de pulmón. ¿Por qué las traemos aquí? Porque aunque existe un descenso relativo anual de la mortalidad por enfermedad cáncer de pulmón de un 0,82% en los hombres a lo largo de todo el periodo de estudio, vemos cómo existe un incremento relativo anual de un 12,75% en las mujeres. Es decir, mientras que las tasas de mortalidad específica por cáncer de pulmón en los hombres van disminuyendo, descendiendo a lo largo del periodo de estudio, vemos cómo las mujeres parten de unas tasas muy bajitas en comparación con los hombres, pero que prácticamente crecen muchísimo, ¿no? Digamos que casi, bueno, llegan a más del doble en comparación del principio del estudio con el final del mismo. Lo cual, bueno, pues me parece que es un tema bastante interesante como para centrar ahí nuestro punto de mira a la hora de las campañas antitabaco, el diagnóstico precoz y el tratamiento de estas enfermedades en el espectro de los hábitos que están adquiriendo las mujeres en nuestro medio. Bien, cuando nos centramos sobre las tasas de mortalidad general, tanto en hombres como en mujeres en la ciudad de Cádiz, pues vemos como las zonas más intensamente coloreadas de naranja, en el caso de los varones, representan mayores tasas de mortalidad. Y vemos que, bueno, pues se centran fundamentalmente en el casco histórico y en lo que viene a ser el litoral de la bahía. Esta es una constante que se repite en todos los patrones de sobremortalidad. Es decir, el centro siempre expresa unas mayores tasas de mortalidad, una menor esperanza de vida, como ya veremos más adelante, y esto también se comparte en gran parte pues, en todo lo que es el litoral de la bahía. Casi que a simple vista, me parece que no se os pasará desapercibido que parece que hay tres grandes sectores en Cádiz. Uno que sería el casco histórico y luego en toda la parte de extramuros se ve que hay algo, ¿no?, que parece que divide la zona del paseo marítimo y la zona que da mirando a la bahía. Y no es casualidad que parece que ese mismo elemento que diferencia esas dos mitades de la zona de extramuro es por donde transitaba la antigua vía del tren. Bueno, se ve que a pesar del soterramiento hemos conseguido meter la vía del tren por debajo, pero parece que todavía quedan secuelas de la segregación que esa muralla, ¿no?, pues habían labrado, ¿no?, en nuestra sociedad. Cuando hacemos el análisis y la cartografía, la representación cartográfica de las tasas de mortalidad en las mujeres, pues aparecen 3/4 de lo mismo. Las zonas más intensamente coloreadas son las que tienen mayores tasas de mortalidad. En el caso de los varones, pues tenemos 18,86 en San Juan, el Pópulo de Santa María, comparando con 10,54 en Paseo Marítimo Norte. Y en el caso de las mujeres, pues 10,38 en San Juan, el Pópulo de Santa María y un 7,11 en el barrio mejor posicionado, que es el Paseo Marítimo Norte. En relación a la esperanza de vida, pues bien, lo que nos encontramos es que Cádiz se encuentra, ¿de acuerdo?, por debajo de la esperanza de vida al nacer en España para el año 2013 y también se encuentra por debajo en cuanto a la esperanza de vida al nacer en la provincia para el año 2013. Tenemos resultados para mujeres de 83,28 años de esperanza de vida al nacer y de 76,24 en el caso de los hombres. Y bueno, cuando la comparamos con la media española, serían para hombres 79,94, nos encontramos por debajo, y en mujeres de 85,54 también por debajo. Nos acercamos bastante más en el caso de la esperanza de vida al nacer en la provincia, pero a pesar de ello también estamos un pelín por debajo del promedio provincial. Algo aquí ya más interesante es la esperanza de vida por barrios. Cuando comparamos la esperanza de vida por barrios, se pone de manifiesto una realidad que, en nuestra opinión, es bastante dramática. Cuando comparamos la esperanza de vida al nacer en el Paseo Marítimo Norte, en todo el sector de lo que sería Bahía Blanca, encontramos que la esperanza de vida al nacer en los varones sería de 80,55 años, mientras que cuando la comparamos con la esperanza al nacer en el compendio de San Juan, el Pópulo de Santa María, nos encontramos que la esperanza de vida al nacer para este barrio es de 71,26 años. Es decir, existe una diferencia abismal de 9,29 años de esperanza de vida entre el compendio de San Juan, el Pópulo y Santa María con respecto al Paseo Marítimo Norte.
esa enorme diferencia pone de manifiesto dos realidades sociales que son diametralmente opuestas en nuestra ciudad. Y es que, bueno, pues prácticamente lo que diferencia o la distancia que existe entre la calle Acacia y la entrada al barrio de Santa María no son más de 500 metros. Sin embargo, existen, pues, a grosso modo, casi 10 años de diferencia de esperanza de vida entre los varones que viven en un barrio y otro. Lo único que separa un barrio y el otro, pues son las puertas de tierra, pero parece, desgraciadamente, que tenemos un muro mayor y más infranqueable, que es el muro de la desigualdad social, que separa estas dos realidades. Cuando nos centramos en el caso de las mujeres, vemos que existe también cuando nos centramos en la esperanza de vida a los 30 años, vemos que esa diferencia de esperanza de vida se mantiene, un poco menos, pero se sigue manteniendo, y existen diferencias de hasta 8,15 años, de nuevo, entre el Paseo Marítimo Norte y San Juan, el Pópulo y Santa María, donde habría una esperanza de vida a los 30 años de 42,87 años y de 51,02 años en el caso del Paseo Marítimo Norte. Bien, cuando nos centramos en las mujeres, las diferencias están más mitigadas, pero siguen estando de manifiesto. De nuevo vemos que las zonas más intensamente coloreadas vuelven a ser las áreas donde la esperanza de vida es menor, tanto al nacer como a los 30 años. Pasamos de diferencias de hasta 4,25 años al comparar el Pópulo, San Juan y Santa María con el Paseo Marítimo Norte, y de 4,47 años cuando hablamos de la esperanza de vida a los 30 años. Bien, cuando calculamos las tasas de mortalidad general según el nivel de vulnerabilidad del barrio, pues encontramos algo que la verdad es que era congruente con lo que esperábamos encontrar. A mayor vulnerabilidad del barrio, pues mayores también sus tasas de mortalidad. Se aprecia un gradiente en las tasas que es directamente proporcional al nivel de vulnerabilidad. En los barrios no vulnerables, pues las tasas de mortalidad son más bajitas, y a medida que van siendo zonas más vulnerables, pues la mortalidad se va disparando. Cuando calculamos el nivel de vulnerabilidad por barrio en hombres y en mujeres y vamos analizando las tendencias, vemos algo que es, digamos que por lo menos esperanzador. ¿Por qué? Porque para ambos sexos vemos que existe una tendencia decreciente general de la mortalidad a lo largo del periodo, especialmente en el nivel 4 de vulnerabilidad. Vemos que es probablemente el sector que más disminuye al estudiar evolutivamente, y encontramos en el grupo de los hombres un descenso relativo anual a lo largo de todo el periodo de un 34,5% de esa sobremortalidad, y en el contexto de las mujeres, por lo que encontramos que el descenso relativo de la sobremortalidad es también bastante acusado, algo menor que en los hombres, pero que sería de un 22,4%. Por lo tanto, en lo referente al nivel de vulnerabilidad, las tasas de mortalidad general van disminuyendo y además lo hacen de una forma bastante favorable. Pasamos de razones de tasa de mortalidad de 2,13 a razones de tasa de mortalidad de 1,74. Y en el caso de las mujeres, pues pasamos de valores de razones de tasas de mortalidad de 1,67 a 1,52. Cuando hablamos de las tasas de mortalidad general por nivel de estudio, lo que nos encontramos es que aparece de nuevo un gradiente, pero cuyas tasas son inversamente proporcionales al nivel de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a medida que las personas tienen mayor nivel de formación, a lo que se le presupone una mejor situación socioeconómica, aunque bueno, esto no siempre es así en nuestro país, pues existe menor mortalidad. De hecho, aquí estamos viendo cómo las tasas de mortalidad van aumentando a medida que va disminuyendo el nivel formativo de las personas, tanto en hombres como en mujeres. Siempre la sobremortalidad se expresa mucho más en los varones con respecto a las mujeres. Cuando vemos cómo va evolucionando, ¿no? Cuando observamos este análisis de tendencia, observamos que existe un incremento relativo en la sobremortalidad de los hombres de un 34,78%, es decir, pasamos de un 1,46 en razón de tasa de mortalidad a 1,62, y en el caso de las mujeres pasamos de razones de tasas de mortalidad de 1,33 a un 1,45. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque observamos que la tendencia es decreciente, ¿no? Si miramos de forma global, vamos viendo que la mortalidad va disminuyendo, lo que nos encontramos es que los extremos de esa horquilla, o sea, cada vez existe mayor diferencia entre las personas que no tienen estudios y los que sí tienen estudios superiores. Es decir, que la desigualdad relativa no disminuye, sino que aumenta, al menos
en lo referente a las diferencias intraindividuales. Y esto se manifiesta tanto en los varones como en las mujeres. Tal es así que existe un incremento relativo anual de la sobremortalidad desde el principio del estudio al final del estudio de un 34,78% cuando comparamos los dos grupos extremos, sin estudios versus universitarios, y ocurre lo mismo cuando comparamos a las mujeres universitarias frente a las mujeres que no tienen estudios. En este caso, el incremento relativo anual sería de un 39,40% de sobremortalidad. Por último, cuando analizamos las razones de tasa de mortalidad por barrios, nos encontramos de forma bruta pues que existe una razón de tasas de mortalidad de un 1,87 en San Juan el Pópulo y Santa María. ¿Esto qué significa y cómo lo tenemos que interpretar? Pues que de forma bruta existe un 87% de sobremortalidad cuando comparamos a este barrio con respecto al barrio mejor posicionado de la ciudad, que sería el compendio del Paseo Marítimo Norte o lo que sería, bueno, pues la zona de Bahía Blanca y un poco el paseo marítimo de ese segmento. Cuando comparamos la mortalidad de este barrio con respecto al mejor posicionado, nos encontramos que existe un 87% de sobremortalidad. Bien, ¿qué ocurre cuando a esa razón de tasas de mortalidad de un 1,87 las ajustamos, que sería esta barra de aquí en celestito, por la edad, el nivel de estudio y el índice sintético del nivel socioeconómico? Es decir, cuando la hemos ajustado por todos los factores sociales, pues que esa diferencia de sobremortalidad pasa de un 87% a un 31%, pasa de un 1,87 a un 1,31. Por lo tanto, toda esa diferencia que estábamos observando de sobremortalidad puede ser explicada por esos determinantes sociales. Ocurre algo muy parecido cuando analizamos el compendio de la Viña y los Callejones, donde vemos una razón de tasa de mortalidad de 1,70, un 70% de sobremortalidad, y que ésta desciende a un 1,20 cuando la ajustamos por factores sociales. Llama la atención, está ahí puesto con una estrellita, que todos los barrios del centro histórico de la ciudad se encuentran por encima de razones de tasa de mortalidad del 1,50, es decir, todos los barrios del centro expresan una sobremortalidad de al menos el 50% en relación con el barrio elegido como gol estándar o como ideal de comparación, que sería el Paseo Marítimo Norte. Aquí os lo traigo coloreado sobre un mapa. Vemos como las zonas más intensamente coloreadas son las zonas que presentan mayor índice de sobremortalidad. En la parte superior de la pantalla estamos viendo cuáles serían esas razones de tasas de mortalidad de forma bruta, y abajo vemos cómo serían esas razones de tasas de mortalidad una vez ajustadas por el índice sintético del nivel socioeconómico y el nivel de estudio, es decir, una vez que han sido ajustadas por los factores sociales. Yo creo que a simple vista salta cómo todo el mapa de la ciudad parece que se clarea y parece que se vuelve mucho más homogéneo en cuanto a sobremortalidad una vez que hemos ajustado por esos factores sociales. Creo que es de la forma que más impacta o que es mucho más visual. De hecho, hay determinadas zonas, como estamos viendo por aquí, todo lo que sería el segmento de Loreto, Cerro del Moro, ¿no? Un poco la Paz Sur, pues todas estas zonas de aquí prácticamente se equipararían y serían en cuestión de mortalidad iguales que el gol estándar de comparación si no existiesen esas desigualdades sociales. Pues bien, al ajustar las razones de tasa de mortalidad por factores sociales, encontramos, bueno, pues que descendemos a 1,31 en San Juan el Pópulo y Santa María y a 1,20 en la Viña de los Callejones en el caso de los hombres, lo que demuestra que esa sobremortalidad podría ser explicada hasta en un 64,4% y hasta un 71,4% de esas diferencias iniciales respectivamente de San Juan y de la Viña. Y son datos que la verdad es que nos deben hacer pensar y que son muy visuales, por lo menos para entender de golpe cuál es la realidad de diferencias en condiciones de salud que estamos viviendo en nuestra ciudad. Cuando hacemos esto mismo para las mujeres, vemos que las tasas de mortalidad son más bajas, que las razones de tasa de mortalidad por barrio también lo son, pero que de nuevo el barrio peor posicionado desde el punto de vista socioeconómico es ese compendio de San Juan, el Pópulo y Santa María, que tiene razones de tasa de mortalidad brutas o sin ajustar por factores, si me lo permiten, de un 1,45, y que cuando las ajustamos, comparándolas de nuevo con el Paseo Marítimo Norte, pasamos a 1,26. Cuando lo coloreamos y lo ponemos sobre un mapa, pues podemos ver que es todavía más marcado
que lo que observábamos en los varones. De nuevo, una vez que hemos ajustado esas razones de tasa de mortalidad general o sin ajustar por factores sociales, una vez que las llevamos y las ajustamos por esos determinantes o factores sociales, vemos como el mapa se clarea aún más que en el caso de los varones. Se vuelve todo mucho más homogéneo en cuanto a términos de sobremortalidad. Tal es así que pasamos, en el caso de San Juan, el Pópulo y Santa María, de razones de tasas de mortalidad de 1,45 a 1,26 y que vemos que, por ejemplo, en el caso del Cerro del Moro, pues pasaríamos de un 1,43 a un 1,15. Incluso, bueno, en otras zonas como Loreto se disminuiría al 0,99, que estaría prácticamente igual que en el gol estándar, ¿no? O en nuestro estándar de comparación, que sería Paseo Marítimo Norte. De tal manera que estos factores sociales son capaces de explicar hasta un 42,2% en el caso de San Juan el Pópulo de Santa María o un 65,1% en el caso del Cerro del Moro, de esas diferencias iniciales que estábamos observando. Bien, después de estos resultados que hemos ofrecido y tantos datos, ¿qué es lo que creemos que aporta nuestro trabajo? Pues creemos que aportamos una primera aproximación cuantitativa a la situación de salud por barrio de nuestra ciudad. Con esto, ¿qué queremos decir? Pues aunque es verdad que en cierta manera las desigualdades sociales muchas veces tenemos la impresión que existen, nos suena que deben existir. Una cosa es una impresión que nosotros tengamos y otra cosa es cuantificarla, ponerla numéricamente sobre la mesa, porque cuando algo es objetivable no es opinable y cuando existen números y existe una cuantificación de un fenómeno social que estamos observando es cuando le estamos dando rigor y es lo que buscamos con la ciencia. Esto va a suponer un punto de partida para identificar las áreas de mejora para disminuir la desigualdad y también para poder medir el impacto de medidas y decisiones políticas que se lleven de ahora en adelante. De hecho, existe una corriente dentro de la Organización Mundial de la Salud que es la implicación de salud en todas las políticas y que pretende pues, que cualquier decisión política en cualquier ámbito mida el impacto que ésta podría tener sobre la salud de las personas y que observamos en nuestro día a día que es cada vez más necesario. Y por último, esto ofrece nuevas líneas de investigación para seguir con continuidad temporal y profundizar con nuevos indicadores en mortalidad prematura y sobre todo también algo muy importante en los tiempos que corren, la desigualdad de salud por sexos. ¿Cuáles han sido las limitaciones de nuestro estudio? Pues bien, que la subdivisión de agrupaciones de barrios en otros más pequeños pues ha supuesto en determinadas ocasiones una falta de precisión en algunas áreas donde pues obtenemos intervalos de confianza muy amplios. Esto en estadística es así. A medida que vamos disminuyendo el volumen de los individuos y el número de sujetos que tenemos en la muestra con las que vamos manejando, pues la incertidumbre y los intervalos de confianza pues necesariamente se van haciendo más grandes. Otra de las limitaciones que hemos podido tener a lo largo del desarrollo de este trabajo es la agrupación temporal de los datos que nos cede la base de datos longitudinal de la población de Andalucía. Y es que la información está agrupada en trienios. Esto es así porque para secciones censales muy pequeñas o agrupaciones vecinales donde viven muy pocas personas, de esta manera, al agrupar los datos a lo largo del tiempo y por secciones, pues se consigue el anonimato de los fallecidos, pero claro, es a expensas de tener información más pormenorizada que quizás podía haber enriquecido aún más la explotación de los datos. Por último, ¿cuáles son las conclusiones y el mensaje que nos debemos llevar a casa? Pues bueno, en primer lugar es que la tendencia general de mortalidad es descendente en el periodo que hemos estudiado. La tendencia se mantiene tanto para la mortalidad general como para las principales grandes causas, ¿de acuerdo? Salvando pues algún ejemplo como el que hemos expuesto de las tasas de mortalidad específica por cáncer de pulmón en el caso de las mujeres. Las tasas de mortalidad general estandarizadas son más altas en la zona del casco histórico y del litoral de la bahía, ya lo hemos comentado anteriormente, y las tasas de mortalidad específicas pues mantienen este patrón que es bastante similar. El barrio que tiene mayor esperanza de vida al nacer y a los 30 años para los hombres fue el Paseo Marítimo Norte y el que tenía menos, tanto para el momento de nacer como a los 30 años, ha sido el compendio de San Juan, el Pópulo y Santa María. El barrio que mantiene una mayor esperanza de vida al nacer y a los 30 años para las mujeres pues es el Paseo Marítimo Norte y el Paseo Marítimo Sur, perdón, para la esperanza de vida a los 30 años, y que los barrios que tienen menores esperanza de vida en nacer y a los 30 años pues, han sido el compendio del Cerro del Moro y también San Juan, el Pópulo y Santa María, respectivamente. Respecto a las tasas de mortalidad según el nivel de vulnerabilidad, pues bien,
han sido directamente proporcionales a la vulnerabilidad del barrio, algo que esperábamos. Cuanto mayor era la vulnerabilidad del barrio, mayor ha sido la mortalidad en los mismos. Mientras que las tasas de mortalidad según el nivel de estudios han sido inversamente proporcionales al nivel de formación. Y además hemos visto cómo a lo largo del periodo estudiado no existía una tendencia descendente homogénea. Hemos visto que al menos la desigualdad relativa estaba aumentando. Y estaba aumentando porque las personas con mejor nivel de estudios, con mayor nivel de estudios, su mortalidad descendía de una forma mucho más acelerada que las personas que no tenían ninguna formación académica. Esta relación se invierte en el caso de la esperanza de vida, obviamente, donde vemos que la esperanza de vida es mayor cuanto mejor es el nivel de estudios y que es peor cuanto mayor es el nivel de vulnerabilidad del barrio. Por último, hemos observado que existe una clara sobremortalidad en los barrios que están más deprimidos socioeconómicamente y que esta sobremortalidad desciende drásticamente cuando ajustamos por factores sociales, en concreto por el índice sintético del nivel socioeconómico y con el nivel de estudio. En los hombres, al ajustar esas razones de tasa de mortalidad, se consiguen explicar más del 60% de la sobremortalidad de los barrios más vulnerables al compararlo con el mejor posicionado socioeconómicamente, y que en el caso de las mujeres el ajuste por los mismos factores explica algo más del 40% de la sobremortalidad para el barrio de San Juan el Pópulo y Santa María, y que llega a explicar hasta el 65,1% de esa sobremortalidad en el Cerro del Moro. Por último, ¿cuál es el mensaje que nos tenemos que llevar a casa? Pues que aunque la tendencia de la mortalidad general es decreciente, no podemos decir lo mismo sobre la brecha de la desigualdad en salud. Y que comparando la mortalidad de los barrios con el menos vulnerable, encontramos que cuando lo ajustamos según factores sociales, estos factores sociales explican gran parte del exceso de la mortalidad que observamos en los barrios que tienen mayor privación socioeconómica. Pues bien, con esto termino esta charla. Espero que haya sido amena, espero que haya sido enriquecedora y que ojalá en el futuro pues tengamos la oportunidad de tener un encuentro personal en la sede del Ateneo o en alguna sede de la Universidad de Cádiz, pues para compartir experiencias, puntos de vista y opiniones. Me marcho con esta cita de Víctor Hugo, en la que nos recuerda que la primera obligación que tenemos que tener en la igualdad es mantener o preservar la equidad. Y que en muchas ocasiones no ser consciente de los privilegios es precisamente un signo de que estamos gozando de los mismos. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y un abrazo. Nos vemos pronto.